En esta ocasión voy a tejer a Mérida, como en versión bebé. Es de la película de Valiente. Y empezamos el video. Hola, mi nombre es Miriam. Y esta ocasión vamos a tejer una bebé. Una bebita de princesas que es Mérida, la de Valiente. Vamos a utilizar estambre angorita. Bueno, en mi caso yo voy a usar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, no se preocupen. Sí puede variar el tamaño de la muñeca, pero solo eso. Pero no va a afectar en más. El color carne lo voy a usar para piernitas, para manos, cara. Y el blanco lo voy a usar para el pañal. El café lo voy a usar para los zapatitos. El naranja para el cabello. Y estos dos, el verde y este tono, para para el vestido. Es mi primera vez que voy a hacer este tipo de muñequita, entonces voy a ver si me sale, pero tengo fe que sí. Tengo fe que sí y espero que les guste. Voy a utilizar un gancho del número 3, aquí está. Y vamos a usar botones color azul, o no sé si hacer los ojitos con fieltro, estoy pensando eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lleva? El relleno y creo que ya, es todo. Espero que les guste y no les doy la medida de la muñeca porque todavía no la empiezo. Entonces, o sea, no la he hecho nunca, entonces pues no sé qué tamaño salga. Si me sale muy bien, voy a hacer de varias princesas, de la Bella Durmiente, de Ariel, de todas, de cada una de las princesas, ¿ok? Entonces espero que me salga y vamos a iniciar el patrón con la mano. Ok, voy a comenzar con la mano y la mano va a ser en color carne. Hacemos un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago esto. Cierro con un punto deslizado. Después, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Cuando menciono que lo tejo y regreso, es momento para que le des pausa al video, dejas la indicación que acabo de dar y luego le das play cuando hayas terminado. ¿Ok? Para que no sientas que todo lo digo muy rápido, pero es que si no lo hago así, el video se va a hacer más largo que de por sí ya es y sale contraproducente. En la vuelta 5 voy a tejer un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ay.
En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Pero espérenme. En la vuelta 6 voy a tejerlo en color carne. Pero en la vuelta 7 voy a cambiar el color por color verde. A ver, espérenme. Ahí está. Ya casi termino la vuelta 6. Son 12 puntos bajos, punto por punto. Creo que no lo había dicho, ¿verdad? Ay, perdóname, es que ando alucinando. A ver. Voy a rellenar antes de seguir tejiendo. Ahí está. Luego cambio en la vuelta 7, cambio el color. Déjenme, hago esa anotación. Ahí está. Entonces, ahora sí. Y fíjense que compré este color y no sabía ni qué hacer con ello. Y vean, ya encontré qué hacer. A veces compro los colores que hay en la tienda, porque luego cuando uno los necesita, no los tiene. Entonces voy tratando de juntar una gama de colores extensa para que yo pueda escoger los tonos que necesito. Ok, en la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Y luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me va a dar un total de 11 puntos. A ver, espérenme, ahí está. En la vuelta 9 a la 11 voy a tejer punto por punto. 11 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 11. En la vuelta 12 voy a cambiar el color. Dejen, hago esa anotación. Y voy a poner una tirita de este tono. Lleva unos como adornos en este tono, el vestido. Entonces voy a darle una vuelta o dos, dependiendo como yo vaya viendo que se vea. Ay, corté muy pequeño esto. Bueno. Ahí está. Entonces, en la vuelta 12 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Cuando es cambio de color y son disminuciones, hago esto. Jalo primero 2 y luego hago esto. Para que se vea parejito. ¿Ok? Lo tejo. No. Es un punto, una disminución. Y luego van 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 y 8. Y cierro la vuelta. Luego vuelvo a cambiar el color a color verde. En la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ahí va. Lo teja la última, no, de la 13 a la 14. No, pues sí, son 2 vueltas. Creo que lo había dicho mal, pero no, sí, lo dije bien. Vamos a terminar esta manita. Vamos a hacer otra igual. ¿Ok? La rellenamos y regreso. Esta es la última vuelta. La 14, pues ya mejor la termino. Espérenme. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Hago otra igual y regreso. Ok, ya hice los dos bracitos. Y vamos a hacer las piernas. Las piernas las voy a comenzar con el café oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. 1 y 2. No, no es cierto, son 4 cadenas. 4 cadenas. Empezamos con 4 cadenas y después en la segunda vuelta vamos a hacer. A partir de la segunda vamos a hacer 2 puntos bajos. Y luego en un solo punto vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Luego hacemos un punto bajo y un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. Y me da un total de 9 puntos. Luego en la tercera vuelta subo con una cadena y hago ahí mismo un aumento, 2 puntos bajos, luego 3 aumentos, va 1, 2, 3, 3 aumentos, luego 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y me da un total de 15 puntos. Luego, en la vuelta 4 es un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, luego otra vez un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y luego 2 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un aumento.
y cierro la vuelta. Me van a dar 21 puntos bajos. Vean, ya agarró la forma así. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ay, 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 ay. Ok. Dejen, pongo color café. Ahí está. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer 5 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 16 puntos bajos. En la vuelta 8 voy a tejer 16 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Voy a cambiar a color carne y voy a hacer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago una disminución. Ahí está. Y 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 10 voy a hacer 15 puntos bajos, punto por punto, no hay pierde. Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 voy a hacer una cadena y hago una disminución, 2 puntos bajos, 3 veces. Ahorita los tejo, a ver, es la segunda vez, un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos. Esta es la tercera, una disminución, 2 puntos bajos. Y luego una disminución y un punto bajo. Y nos da en total 11 puntos bajos. Vean. En la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 13 hago una disminución, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cierro la vuelta. Luego en la vuelta 14 vamos a tejer 10 puntos bajos. Es la última vuelta. Tejemos la vuelta, rematamos y hacemos otra piernita igual. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya quedó. Lo voy a rellenar. Y hagan otra piernita igual. Ahí está.
Ahí. ¿Ok? Ya quedó. Ok, ya tengo las piernitas, tengo los bracitos y entonces vamos a hacer el cuerpo. Voy a comenzar con el color blanco para el pañalito. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Perdón. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. En la vuelta 6 van a ser 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo vamos a tejer 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Y luego son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. Me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 11 van a ser punto por punto. No hay pierde. Voy a marcar porque ya me conocen, siempre me pierdo. Entonces, de la 8 a la 11, punto por punto, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a cambiar el color a color verde. Entonces, vamos a hacer punto por punto, 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 vamos a hacer 5 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. 2, 3, 4 y 5. Y hago una disminución. Y hago lo mismo. Nada más tomo la parte de atrás de la cadena. 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Y va a quedar esta línea así. ¿Vamos bien? Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. Y aquí sí voy a tomar el punto completo.
Dejen, quito esto, tomo el punto completo, lo tejo y regreso. 14 y 15, 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 17 y 10 a la 19 vamos a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. De la 17 a la 19. En la vuelta 20 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. En la vuelta 21 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y regreso. En la vuelta 22 y 23 voy a tejer punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ya terminamos el cuerpo, entonces voy a hacer la faldita. ¿Por qué la voy a hacer ahorita? Después va a ser difícil hacerla ya unida a todas las partes. Entonces voy a hacer esto, una cadena, jalo sin soltar las 2 puntas y me queda así. Entonces me voy a la parte de atrás. ¿Cómo sé que es la parte de atrás? Porque se ve la línea donde subí las vueltas. Entonces hago esto, jalo. La parte del pañal es hasta el frente de mí y el cuerpo está, lo verde está hacia mí. Hago una cadena, ahí mismo hago un punto bajo y luego hago un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Va a ser una faldita pequeñita. O sea, va a ser como ondulada. Tengo esa idea de que sea onduladita o algo así, pero que no cubra todo el pañal. Y entonces va a quedar así como las piernitas expuestas y se va a ver bonita. Entonces, y luego las manguitas van a ir así, vean. Entonces ya está agarrando forma. Tejo esta vuelta de 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 5 voy a tejer punto por punto. Ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Vean, ya se está viendo como con onditas, ondeadito. Entonces, sigo tejiendo y regreso hasta la vuelta 5, punto por punto. Ok, vean, quedó bonita. Entonces, no voy a unir ahorita todavía todo hasta que ya
Vean, queda así. Y esto va a quedar aquí. Entonces, ya está quedando nuestra Mérida bebé. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La cabeza. La cabeza la vamos a hacer en color carne. Ok, la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a empezar con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 van a ser 3 puntos bajos, un aumento. Ay, perdónenme, es que estoy viendo la de Mei Mei y me da risa. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? La tejo, son 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6, 2, 4, 6. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. No. Sí. Ok, 4, 5 y un aumento. Es que iba a mover los aumentos, pero creo que no es necesario. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 5 y el aumento. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. De la 9 a la 14. Ok, en la vuelta 15 voy a hacer. Ay, ya había puesto la cadena. 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego voy a hacer un aumento, un punto bajo, otro aumento y un punto bajo. Después es un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego va un aumento,
un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Después es un aumento y 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta. En la vuelta 16 a la 20 es punto por punto. Son 54 puntos bajos. Los tejo y regreso. De la 16 a la 20. ¿Sale? En la vuelta 21 voy a hacer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Luego voy a hacer una disminución, un punto bajo. Otra vez, una disminución, un punto bajo. Y luego voy a hacer una disminución, 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego una disminución. Luego un punto bajo. Otra disminución. Un punto bajo. Luego una disminución. Y 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. Y vean, ya salió la barbilla y los cachetes. En la vuelta 22 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta anterior me dieron 48 puntos. ¿Sale? 4, 5, 6, 6, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución y vean, ya está agarrando forma la cabecita. ¿Ok? En la vuelta 25 voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2,
3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 voy a hacer un punto, una disminución. Ahí está. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Ya lo estoy rellenando. Yo sé que se ve un poco grande la cabeza, pero es como bebé. Entonces, ya nada más faltaría rellenar más. Lo tejo y regreso. Lo relleno bien, bien, bien. Así que quede durita la cabeza. Ahí ya terminé, miren. Y termino. Y entonces voy a hacer esto. Dejo estambre para unir. Remato. Y vamos a hacer esto. Voy a rellenar. Y ahí está. Muy bien. Y vamos a unir el cuerpecito. Dejen relleno bien. Ay, que por cierto ya se me acabó el relleno. A ver si encuentro este fin de semana. Porque sí, ya se me acabó. A ver. Ahí está. Entonces, esta parte va aquí. La uno. Y los bracitos van a una hilera del tejido. De aquí. Va a una hilera. Y las piernitas van a ir hacia los costados. ¿Ok? Entonces, la uno y regreso. ¿Sí? Todo con aguja de canevá. Y al final vamos a hacer el cabellito. ¿Sale? Ok, vean. Voy a poner un soporte. Y lo voy a poner desde la parte de abajo que cruce toda la cabeza. Y vean, los cachetitos sí tienen que tener cuidado de que la parte que está así como salida quede hacia el frente. Y vean, ya voy a unir las piernitas. Esperen, ahí está. Ya voy a unir las piernitas. Lo voy a dejar sentada. Entonces, uno las piernitas entre la vuelta 2, 4, 2, 4, 6. A partir de las 6 y 7, ahí pego las piernitas y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. ¡Ay, está hermosa! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los cairelitos. Voy a hacer sus cairelitos y esos los haré con color naranja. Aquí sí viene lo bueno, porque hay que hacer un buen. Vamos a hacer 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y voy a hacer 2 cadenas más y en la tercera voy a tejer un aumento en cada punto, ¿ok? Y así voy a ir. Voy a tejer 60 puntos bajos. Entonces, hago varias tiras así y vean, ya se va enrollando poco a poco. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Es que si los hago más delgaditos, nos va a costar más trabajo llenar la cabecita. Entonces, hago punto por punto, hago aumento por aumento y hago como unas 15 a 20 tiritas. Al final les digo, yo se las pongo ahí en el video, cuántas terminé haciendo. Y se me hace que vamos a hacer también de 20 cadenas. Entonces, primero hago las grandes, las de 30 cadenas y regreso. ¿Ok? Vean. Ok, vean, ya le dejé bastante estambre para pegarlo en la cabeza. Entonces, así van a salir. Voy a hacer como unas 20 tiritas y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya hice 9 tiras de 30 cadenas. Y vean, las pegué en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7. Voy a hacer otras de 25 cadenas. Hice unas de 20, pero vean, las de 20 van a ir hasta arriba pegaditas. Entonces, voy a hacer otras de 25 cadenas, que sean unas 9 tiritas, para que no se vea tan peloncita, y regreso. Y vamos a pegarlas en la vuelta 2, 4. Entre la 4 y la 5. ¿Ok? Pero vean, ya va agarrando forma. Ok, ya no pude poner el video, que lo grabé pero se me borró. Hice una segunda tira, que sí les había dicho, con 20 cadenas. Y les dije que lo tenían que poner arribita a 2 hileras del que habían puesto de 30 cadenas. Y luego hice, este es de 25 cadenas y estas son de 20 cadenas. Las de 20 cadenas las acomodé ya hasta el centro y vean, y llené todo el espacio. Entonces, así quedó la muñequita con muchos cairelitos y vamos a hacer lo de los ojos. Los quería hacer en fieltro, pero no sé, creo que tiene otro color de ojos y no se vería bien. Pues estoy pensando si ponerle los botones. Lo veo y ahorita digo qué onda, que si los hice o no. Porque no me cuadra, como que siento que si le pongo de fieltro y no es el tono de ojos, aunque pues los botones son negros, es lo que estoy pensando. No tengo en otro tono, que sí debería haber comprado en varios colores. Ahí son de esas cosas que uno hace y luego se arrepiente. Porque vean, tengo estos. Estos ya los había hecho. Pero no sé. No sé, dejen ver cómo se ven. Y ya de una vez vamos terminando la muñequita. A ver.
A ver. ¿Saben qué? Sí los voy a poner en fieltro. Dejen, hago la forma y ahorita se los explico. Pues se los puse así porque no me gustaron en fieltro. Se me está ocurriendo ponerle una tirita en verde clarito. Ok, pues no me gustó. Entonces, si tienen ojos en tono verde, es mejor. Voy a hacerle las cejitas. Y los ojos van en la vuelta 12-13, más o menos. Para que si usas de seguridad, pues sepas por dónde. Entonces, me voy para el otro lado, a ver si me alcanza. No, creo que no me va a alcanzar. Ahí está. No, es que en serio, como que la muñequita no se presta para ponerle ojos. Así como muy grandes o muy llamativos, como que no se ve como loca. Entonces, mejor la dejo así. Y le puse estambre alrededor del ojo. No, también se veía muy mal. Es que yo también realmente no lo sé hacer. Pero hay personas que lo hacen y les quedan hermosas. Entonces, aquí la inexperta fui yo, pero si ustedes lo saben hacer, pues pueden hacer variaciones así de los ojos. Ahora, voy a hacerle unas pequeñas cejas. Digo, pestañas. A ver si queda. Es que esto luego es puro tanteo, ¿eh? A ver si queda, que si te gusta, si no te gusta. Y así está uno experimentando. A ver. Parece ser que sí. Me falta la nariz. Ahí está. Ah, la nariz es con color carne. Espérenme. Esa hay que tejerla porque sí, mi visión de esta muñeca es con otro tipo de naricita. Ahí está, ahí. Ahí. Ahí está. Entonces voy por el color carne y regreso. Para la nariz vamos a hacer esto. Hago un anillo mágico o 2 cadenas. Luego hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y luego en la segunda vuelta voy a hacer 6 puntos bajos. Que quede así como una bolita. ¿Sí? Para que agarre bonito tamaño. Ahí está. Y cierro. La volteo. Ahí está. La volteo y vamos a ver. Mire. Entonces, voy a dejar estambre para coserla. Vamos a rematar.
está. Y la coso aquí abajito. Está abajo de los ojitos. Y ahí queda. Entonces la coso y regreso. Listo, ya quedó. Me costó muchísimo, pero pues miren, ya quedó. Espero que les guste, que compartan y suscríbanse. Me dejen un comentario porque eso es muy importante para mi canal. Así YouTube me sigue recomendando. Miren, ustedes pueden hacerle la boquita. Yo no les pongo boquita, pero puedes ponerle boquita. Voy a tratar de hacer las otras princesas poco a poco, dependiendo la respuesta de esta, si les gusta o no les gusta, y ya iré subiendo poco a poco las princesas en bebé. La muñeca mide más o menos, espérenme, dejen saco mi regla para que ustedes vean cuánto mide. Así. Mide 21, 22 centímetros. Entonces, no es pequeña, vean. Y espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos.